Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un especialista en periodismo rural. Él es argentino. Estoy con Carlos Etchepare. Carlos además es director de noticias del canal Rural. Carlos, muchas gracias por brindarnos estos minutos. No, José Mario, gracias a vos por llamarme. Hemos estado viviendo estas últimas semanas en Buenos Aires, ciudad en donde actualmente radico, una situación inédita, porque creo que hemos llegado a récords históricos, ¿no? De calor, altas temperaturas, eh, que también tiene una gran relación con un proceso de sequías que se viene dando en la Argentina. En la percepción, digamos, del ciudadano común, creo, a nivel mundial, Argentina sigue siendo un referente a nivel de producción agraria, el granero del mundo en su momento. Eh, ¿Qué efectos va a tener esto, o impactos sociales y económicos va a tener las sequías? Y de repente se puede partir de una pregunta previa, ¿no? Es, ¿a qué se deben las sequías? ¿Es nuevamente efecto del cambio climático? ¿Cuál es la percepción que tú tienes? A ver, vamos por parte. Es muy difícil hoy determinar si es consecuencia del cambio climático porque, como tú sabes, hay sequías de manera recurrente, periódicamente. El efecto, el niño, la niña, depende de qué lado estés, te afecta más o menos. En este caso, el problema de la Argentina es que lleva 3 años con consecutivos de falta de agua. Entonces, los suelos estaban absolutamente sin reservas y probablemente ahí tengamos el primer dato diferente a las sequías anteriores. Las sequías anteriores eran contingencias de un año, a lo sumo dos, pero nunca de tres continuados como este, y además de manera progresiva. La última, por supuesto, fue la más fuerte, es la más fuerte, todavía no ha terminado, si bien ha llovido en algunas zonas, todavía falta mucho. Y esto es lo que está preocupando generalmente a todos, porque como además ha ocurrido en la Argentina, al contrario, en general, de muchos otros países del mundo, la Argentina se ha vuelto cada vez más dependiente de su sector productivo agrícola-ganadero. Entonces, un impacto como la seca, que ha castigado a la cosecha de la Argentina en un 50% prácticamente, que ha castigado a la ganadería con mortandad de animales y demás, va a tener un impacto social muy fuerte, por primera vez, creo yo, en la historia tan fuerte como va a ser la de este año. A ver, para ubicarnos, para que la gente tenga como referencia, en los últimos años las exportaciones de la agroindustria argentina representaban entre el 70 y el 75% del ingreso de divisas genuino de la Argentina. Y si yo te cuento hoy que se ha perdido el 50% de esa cosecha, estamos hablando de una reducción en los ingresos del orden de los 20 a 30 mil millones de dólares, que prácticamente es el 40% de las exportaciones argentinas de un año. Se ha perdido en el término de 3 meses, 4 meses, hasta que hemos llegado a esta situación. A eso suma, como vos sabés muy bien, la Argentina también es muy dependiente de su sector en materia de recaudación impositiva para el gobierno, ¿no? Es decir, en la Argentina, aunque es muy difícil de explicarlo, Cuando llega la plata del ¿eh? campo, como dicen. ¿Cómo? Cuando llega la plata del campo, como dicen, ¿no? Claro, en la Argentina depende básicamente del campo, pero depende el país del campo. El financiamiento Si del bien por ahí Estado. Ujú. y el sostenimiento del Estado. Yo te decía, en la Argentina es muy difícil de explicarlo en el mundo, pero existen derechos a las exportaciones, un impuesto por exportar que te cobran, y quien más paga es el producto que más ingreso por exportaciones genera. Es decir, es lo mismo, no sé cómo sería el caso de Perú, pero si en Perú cobraras un impuesto por exportar cobre, entonces, y que lo paguen los productores. En el caso de la Argentina, si bien el que tributa es el exportador, ese tributo se le descuenta del precio al productor. Por lo tanto, un productor de soja tiene un castigo del 33% por producir soja que se exporta. Y a su vez, como también lo sabes porque estás viviendo en la Argentina tiene un problema de tipo de cambio, en la cual existe una gran variedad de cambios, y el más bajo es el del sector agropecuario. En el caso de la soja, tenés un tipo de cambio oficial que está 50% por debajo del real,
y a su vez le descuentan un 35% más. En definitiva, cuando vos haces el número, el productor argentino hoy está cobrando, en el caso de la soja, que es el principal producto de exportación, está cobrando entre el 30 y el 35% del verdadero valor que tiene en el mercado. ¿A Si a cuánto, eso le sumás que a cuánto equivale el dólar soja? el dólar soja hoy equivale a alrededor de 120 pesos. Mm, A ver, si yo te pregunto a ti a cuánto me vendes un dólar, ¿me lo venderías a 120 pesos? no, ¿Qué estás en la Argentina? al blue, ¿no? Al blue, Claro, el blue. que es, creo yo, digamos, el sincerado, ¿no? El que es Sí, real. sí, bueno, ese vale 400, 400, 410, depende. Y por otro lado tenés el dólar soja, que es el de 120, más allá de que hubo algún ajuste en algún momento muy particular porque el gobierno necesitaba fondos, le aflojó un poquito y les pagó más a los productores por ese dólar, pero duró un mes eso, ¿no? Es simplemente para vender. Pero más allá Puede, de la coyuntura específica, lo que te repito es, se perdió el 50% de la cosecha. Estás hablando de que una cosecha de 150 millones vas a levantar 70, 75 de toneladas. puede ser que el dólar soja esté bajo para, porque digamos, si es alto, ingresaría una gran cantidad de dinero al país y eso también sería un elemento que elevaría la inflación. Puede ser esa A la... ver, a ver, no, 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 vamos por parte. Eh, los dólares ingresan el Pero 100% de los... soy No, abogado, por eso, por eso, es un yo tema, digo no, pero para... además es un tema muy difícil de explicar y de entender para quien no lo vive en la Argentina, una realidad de todos los días, inclusive para los propios argentinos que no trabajan dentro del sector, es muy difícil que vos le expliques esto, porque lo lógico es decir, si te tratan de esa manera, ¿por qué seguís produciendo? Que es la otra. Cuando vos decías al principio en la presentación Argentina granero del mundo, que en una época lo era, hoy ya no lo es más porque su capacidad productiva no ha crecido como han crecido en otros países del mundo, pero tiene unas condiciones naturales que le permite aún producir en estas condiciones que yo te estoy contando. Es decir, eh, para que te quede claro, el exportador cuando exporta la soja, vamos a poner la soja que es el ejemplo más Sí. tradicional, suponte, hoy la soja vale en el mundo $600. Entonces el exportador la vende a $600, ¿sí? A la Argentina ingresan los $600, que en condiciones naturales o normales tendría que ser $600 que le traslada al productor o $600 al tipo de cambio, como decías vos, del blue, que son 600 por 4 serían 240.000 pesos. ¿Sí? No. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ingresa los $600, se queda el gobierno con los $600, el Banco Central, y le da al exportador los $600 menos el 35% y además al tipo de cambio, suponte hoy, de 200 pesos, que es el 50% del blue. Entonces Especificaba. estás hablando de 130 pesos por dólar que le paga los 600. Es decir, que el exportador cobra 120, 130.000, descuenta sus gastos de fabricación de aceite y harina, y le termina pagando al productor hoy entre 80 y 90.000 pesos. Es decir, de lo que serían 240.000 pesos en moneda argentina, hoy el productor cobra 90, para decirte un número. Entonces, ahí está el problema. Y preocupa un poco lo irracional de esto, porque, digamos, es un mercado y que Argentina, digamos, como tú decías, tiene las condiciones muy competitivo. O sea, podría Argentina tranquilamente mejorar su oferta si se dan las condiciones. Lamentablemente no las están dando y están, como decimos en Perú, matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es como que Perú, por ejemplo, empezara a dictar normas en contra de la minería, en contra de la Exactamente así. producción o la exportación de cobre, ¿no? Cuando sabemos que prácticamente el presupuesto nacional y el presupuesto de los gobiernos subnacionales depende fundamentalmente del canon, del impuesto a la renta que le pagan las empresas mineras, el 50%. Entonces, más bien lo que se debería hacer es dinamizar el sector, no Claro, generarle lo que trabas. estás planteando, lo que estás planteando es la lógica. Pero bueno, eso se acabó hace muchos años en la Argentina. Por eso la Argentina sufre lo que está sufriendo. Yo Pensemos. lo que quería preguntarte, Carlos, es lo siguiente. Más allá complejo escenario macroeconómico y de política económica, creo yo, a mi entender, y eso si quieres lo podemos conversar en otro momento, eh, el carecer de una constitución económica dentro de la constitución política, donde fije, digamos, por ejemplo, principios como la subsidiariedad, la economía social de mercado. Espera, 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 porque todo eso en la Constitución argentina está. No, pero no tiene De una alguna.
No No, tiene... no, no, pero en la propia Constitución hay artículos que claramente determinan que ese tipo de tratamiento para este sector específico es absolutamente arbitrario y no tendría cabida. De hecho, ha habido fallos que de alguna manera reconocen esta realidad, es decir, que los impuestos son abusivos, que son confiscatorios, que están por encima de la Constitución. La Constitución, si no recuerdo mal la cifra, creo que te permite como presión impositiva hasta un 30% de tu actividad. Y ya por ahí puede ser que me equivoque por un punto más o un punto menos, pero ya el solo impuesto a la exportación de la soja es el 33% del precio internacional, que no es el precio interno. Y a eso sumale todos los demás impuestos, con lo cual la soja hoy tiene una exacción del 60%. Es claramente inconstitucional, pero bueno, la política va por otro lado. Y el otro aspecto tiene que ver, y es algo justamente que quería conversarlo contigo, es, creo que todavía Argentina no ha podido establecer qué modelo de desarrollo quiere. Me parece que, no sé si no lo tienen claro o el Estado está como dando tumbos, ¿no? Yo creo que se tiene que sincerar, se tiene que establecer la importancia de la agricultura, del campo, del mundo rural, pero también, digamos, qué es lo que entiendo se pretende, ¿no? Conservar, digamos, los procesos de industrialización que se han dado, ¿no? Eh, pero ojo, nuevamente, ¿qué modelo quieren? O sea, no pueden, no se puede vivir con la incertidumbre de decir, bueno, vamos a hacer este año un estado agrario y el próximo año no, vamos a apostar por la industria pesada. Yo siento que hay todavía una discusión que no está acabada con respecto a ese tema. No sé si esa es tu percepción. Ojo, yo te doy mi lectura como un residente peruano en este hermoso país, ¿no? Pero no sé si es así. Sí, yo no, no, pero es que has dado justo en el punto central del problema. Pero lo que pasa es que si eso fuera un problema de un periodo de tiempo en el cual, bueno, yo te pudiera decir a ti, eh, estamos en ese proceso de decisión y lo vamos a decidir en los próximos, no sé, 6 meses, un año, 2 años. El problema es que la Argentina viene viviendo esa situación de hace 70, 80 años. Este, y esa es una ida y vuelta permanente en donde el único sector que siempre ha sido castigado por su eficiencia es el sector agropecuario. Ahí está la clave. Es decir, la Argentina que a pesar de todo ha crecido en términos de volúmenes de producción, por supuesto muy lejos de lo que ha crecido Brasil, mucho menos. Si vos te tomás el trabajo de comparar y partir, no de muy atrás, del año 2000, suponte el año 2000, o cuando se armó el Mercosur, ¿m? Allá por la década del 80. Cuando se armó el Mercosur por la década del 80, Brasil puso una serie de condicionantes tendientes a favorecer las importaciones de trigo, de maíz, de carne, de pollo desde la Argentina, porque Brasil le compraba todo eso a la Argentina, para que te des una idea. Hoy, Brasil exporta más maíz que la Argentina, exporta más ganadería que la Argentina, exporta más pollos que la ganadería bovina, exporta más pollos que la Argentina. En soja habían partido los dos iguales y hoy la Argentina produce, bueno, este año por la seca 25 millones, pero normalmente produciría 40, 50 y Brasil 150. Es decir, y fíjate que a su vez los dos países de alguna manera, pero más Brasil que nosotros, hemos tenido políticas diferentes. ¿M? Nosotros hemos tenido el periodo de Cambiemos, de Macri, durante hace 4 años atrás, Digamos que si querés. el Y sin periodo, embargo, sí. Brasil ha continuado y nosotros nos hemos caído todo el tiempo. Es que el periodo fundacional de lo que es el Brasil de hoy se establece con Cardoso, me parece, ¿no? O sea, Exactamente, están los pilares de lo que viene a ser el modelo el modelo brasilero, perdón, brasileño. en un momento llegó a ser la sexta economía del mundo, o sea, no es poco. Lo que yo pienso, ¿no? Viendo Perú, tratando de hacer un paralelo, ¿no? Yo creo que en Perú lo que se ha hecho es un sinceramiento de la importancia que tiene digamos, la exportación de materias primas, y lo que se está tratando de hacer es generar un proceso de diversificación productiva para hacernos menos sensibles a los golpes que puede recibir el Estado peruano por la reducción de los commodities, ¿no? El precio internacional del cobre se reduce, se Pobre. recauda menos, entonces tienes una diversificación productiva que te genera que la economía no sea tan dependiente de las materias primas, pero eso se hace progresivamente, o sea, no, y además eso lo dicta el mercado, no lo dicta el dirigismo estatal, o sea, que es el otro tema, ¿no?
Bueno, No, ahí lo que tendría que haber es una orientación de a dónde querés llevar el desarrollo de tu pero país. una orientación que también depende de tus vocaciones económicas, ¿no? O sea, es Por decir, supuesto, de tus no nos vamos- condiciones. claro, no nos vamos a poner a producir, no sé, no sé si acá. A ver, no vas a poderte a competir a producir celulares con China o con Japón, por ejemplo, porque no estamos en condiciones. Bueno, eso lo hemos hecho nosotros. Ah, Eso hemos hecho nosotros. claro, en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, exactamente. Entonces, porque en la Argentina yo creo que en algún momento se convirtió en vergonzante ser únicamente proveedor de lo que se llama, denotativamente, si se vale el término, materias primas. Y Los entonces dijimos, no, países primarios exportadores. ¿eh? Los países, Perdón, no te los escuché. países primarios exportadores. Exactamente. Es como una vergüenza, ¿viste? Entonces se quiso transformar a la Argentina en un país industrial, pero en condiciones en las cuales la Argentina no puede competir porque tenemos otro gran problema, que es la falta de infraestructura. Y ahí probablemente vamos a todo el tema del agua y demás. Es decir, la Argentina no tiene infraestructura. Vos decís Tierra del Fuego. Tierra del Fuego son 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Ni siquiera tiene un puerto de salida para la mercadería. Es decir, es todo muy complejo. No tenés este transporte ferroviario, que lo poco que había se destruyó en la década del 90 porque ya venía destruyéndose. Entonces, es todo muy complejo de armar hoy. Y si encima vos, como decíamos al principio, matás al único que te da la posibilidad de generar los recursos para lograr ese desarrollo, es muy difícil. Entonces la Argentina se está convirtiendo en un país pobre, siendo rico, desde el punto de vista natural. Tal vez Argentina padece y con, digamos, una categoría que podemos calificar de gravedad, la enfermedad holandesa, ¿no? Digamos, en la cantidad impresionante de recursos que tiene la Argentina. Argentina, por ejemplo, no ha explotado sus minerales, tiene toda la cordillera y no ha Pero explotado. fíjate que recién ahora se empieza a ver el tema de los minerales, pero porque el país no resiste vivir de un solo sector ya. Porque ya, como decíamos en una época, cuando yo era más chico, una cosecha salva al país. Hoy una cosecha de ninguna manera puede salvar al país, porque el país ha cambiado en su estructura socioeconómica, pero sí lo puede hundir, o terminar de hundir como va a ser este año. Es decir, el fracaso de una cosecha lo deja sin recursos. La Argentina no tiene otro recurso. O sea Ahora que estamos viendo, bueno, vaca muerta, estamos viendo el litio, pero todo eso lleva su tiempo y además, ¿sabes qué? Requiere de grandes inversiones. Y ninguno va a venir a invertir a Argentina con la inseguridad que se genera la jurídicamente. confianza, indudablemente, la confianza que tiene que ver con la seguridad jurídica, con el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Si bien es cierto, y no voy a negarlo, en Argentina creo todavía hay libertades políticas de expresión, ¿no? Y que incluso a veces son. Totalmente. Eso es una gran ventaja. O no sé, a esta altura, mira, hasta dudo, pero esto es una ironía. Pero lo que te quiero decir es, sí, sí, efectivamente, comparado con otros países, sí, no te quepa duda. Pero, digamos, hay otros sectores donde todavía se está fallando. Y yo quería, como te comentaba al inicio, antes de empezar el programa, plantear lo que podría ser un, un momento histórico para nuestros países sudamericanos de una cierta refundación de nuestros pilares económicos a partir de lo que viene a ser la transición energética. Yo tengo al menos esa percepción. Yo creo que estamos viviendo transformaciones en el medio ambiente. No sé, porque no soy científico, si es por el cambio climático, no tengo idea, pero sé que algo está cambiando en el mundo y tenemos que prepararnos para diversos escenarios. Tanto la Unión Europea como los organismos internacionales ya están hablando de la transición energética, donde se va a requerir, entre muchos elementos, dos importantes, que es el cobre y el litio, entre otros minerales, Ujú. que son minerales en los cuales Perú y Argentina posee mucha riqueza. Paralelamente, Sin explotar. En el caso de Argentina, sin explotar. No te puedo decir lo de Perú, lo sabrás, pero sí, en Argentina sin explotar. Perú está bien en cobre, segundo exportador mundial de cobre. Aún no hemos empezado con el litio. De hecho, no tenemos ni siquiera una ley de litio. Y además que el litio está en Macusani, que es una zona en Puno, que en este momento hay una alta conflictividad que tú ya debes saber por los problemas políticos que tenemos. Yo creo que la transición energética, para el año 2035, Europa ya ha establecido que no se van a vender autos convencionales, se van a vender autos eléctricos. La transformación de la transición energética nos da, creo, una nueva oportunidad como países. De hecho, ya Estados Unidos lo manifestó. No sé si viste ese video tan viralizado, donde una alta
comandante de la Armada, no sé si, Ese general o algo así, no no sé qué sé era. si, Sí, sí, sí. tampoco no sé si es un fake, ¿no? La verdad es que puedo pensar No cualquier se cosa, desmintió, no se desmintió. Anduvo pero, circulando por todos lados y no se desmintió. pero ella decía la importancia que tiene América Latina en cuanto a sus recursos. Yo creo que podemos tener una nueva oportunidad, pero tenemos que saber aprovecharla. En ese sentido, quiero regresar al punto de partida, la sequía. Tú mencionas que ya son 3 años. Lo que se está afectando ya es la tierra, concretamente. O sea, Totalmente. la tierra se seca, es así de sencillo. La tierra ya deja de tener su humedad natural y se seca, y se vuelve poco fértil. Por tanto, se van a requerir ingentes cantidades de agua para que la tierra vuelva a ser fértil, si es que vuelve a ser. Entiendo que es así. Sí. Por supuesto que, digamos, no se recupera en este caso, difícilmente se recupera en un año, ¿No? en un año normal. Probablemente necesitemos 2 o 3 años normales, que nadie te los garantiza que los vas a tener. No. Ese es el otro problema. Pero de todas Entonces, maneras, pero si no se puede garantizar que Dios o la naturaleza o no sé quién sea, ¿no? Libertad de credo, ¿no? Garantice que van a haber lluvias, se tienen que hacer obras de infraestructura. Se tiene que bueno, hacer. ahí vamos, a eso apuntaba. Eh, Primero, la extensión de la Argentina es una extensión que hace que las obras tengan que ser, es decir, a ver, para que te quede claro, este año, por ejemplo, suponte, la superficie de la Argentina cultivada nada más que con los cultivos de los que nosotros llamamos tradicionales, son entre 30 y 35 millones de hectáreas. Es una superficie que no la podés trabajar con riego. Está claro, es decir, es imposible de cubrir 35 millones de hectáreas con riego, porque este año de las 35 hemos tenido afectadas 20 y pico. Entonces, plantear la solución como riego, no. Plantear que sí hay alternativas para minorar, para que no se afecte tanto, sí, claro. Y para eso hace falta muchísima inversión. Ahí vamos. Nuestros países, que ahora me vengo a la Argentina, con las limitaciones socioeconómicas que hoy tienen, ¿en qué orden de prioridades van a poner ese tipo de obras de infraestructura si no las tuvieron en cuenta cuando estaban en mejores condiciones? Porque la Argentina ha tenido durante muchos años, y aún hoy lo sigue teniendo, grandes créditos internacionales para todo lo que es la obra de riego. Y se hizo mucho en algunas provincias, Mendoza, San Juan, con la vitivinicultura, por ejemplo, pero muy poco en la pampa húmeda, por ejemplo, o casi nada, porque la pampa húmeda era vista como era visto como intocable, como que no iba a pasar nada, como que nunca iba a pasar nada. Después, cuando en la década del 90 vino la soja, con todo lo que significó, la soja transgénica, la siembra directa y demás, todo eso potenciaba y se ocuparon superficies agrícolas que antes eran ganaderas, por ejemplo, y la ganadería se corrió. Bueno, era como que estaba desarrollándose solo y que nunca iba a vivir una emergencia. Bueno, la emergencia llegó, pero llegó además en un contexto sociopolítico, socioeconómico muy complejo. Hoy vos estás en Buenos Aires y lo sabes perfectamente, 50, 45, 50% de pobreza en un país como la Argentina. Es muy difícil de darlo vuelta rápidamente. Es muy difícil. Entonces, cualquier dirigente político, que ahí entramos en otro tema, ¿qué pone en su orden de prioridades? Porque la gente no lo va a votar si te dice que va a hacer obras de riego, lo va a votar si le dice que lo combate el hambre, le va a combatir el hambre. Y ahí estamos ahí en ese problema, porque además tenemos una gran deuda externa, no generamos confianza en el mundo, no logramos que vengan inversores, al contrario, siempre tomamos medidas para espantarlos. Es muy difícil, es muy difícil. Si yo te digo, venía a invertir a la Argentina, José Mario, pero eso sí, la plata, si ganás plata no te la vas a llevar, te la, la vas a tener que dejar en la Argentina. Voy a ver cómo tenés que pelearte con los sindicatos. Bueno, y vos sabés las complejidades que todo eso significa. Y no se te ocurra romperme el negocio que hay con el transporte camionero, no se te ocurra romper este negocio que está con este otro sector. Acá no te podemos. Entonces, vos vas a venir a invertir en Argentina, difícilmente venga alguien. Y si además corres el riesgo de que este año tenemos elecciones a fin de año y que el próximo gobierno te cambie todas las reglas de juego, a ver, has visto que en los últimos tiempos, has visto un montón de empresas de la Argentina que están yendo, inclusive vendiendo la empresa por $1, porque el objetivo es irse y que alguien se quede con la empresa en la Argentina. Es muy complejo, es decir, lo que te digo es, hay que hacer las inversiones. Hoy te diría que son prioritarias. Ahora, ¿quién está Pero, dispuesto a hacerlas? por ejemplo, Carlos,
¿Tienes identificado algunos proyectos de infraestructura que se podrían hacer? O sea, fuera de dónde se consigue el dinero, ¿cómo podemos lograr un afianzamiento hídrico que permita combatir una próxima sequía, un próximo año, digamos, de sequía, un cuarto No, año? por eso te decía, no combatir una sequía como la de este año. Es prácticamente imposible, porque para hacerlo así a lo bruto, te diría, abarcó toda la superficie productiva de la Argentina, o casi toda. Digamos, las zonas, si querés que no abarcó, son las zonas que el régimen de lluvias es un régimen limitado, que tuvieron las lluvias limitadas, pero no son las grandes zonas productivas. ¿Mm? Las grandes zonas productivas fueron castigadas, así que eso es prácticamente imposible porque no hay inversión. Ahora que sí deberías trabajar con los ríos, con la cuenca del Salado, con el Paraná, con la hidrovía, porque no solo es el régimen de lluvias, es decir, se nos seca el río Paraná, como de hecho se secó el año pasado o el anteaño, y no tenemos por dónde sacar gran parte de la carga para exportar, porque no pueden entrar los puertos, los barcos a Rosario, por ejemplo, y no pueden salir de Rosario. Entonces, son muchas las obras que habría que hacer. ¿Y cuál es el nivel de tecnificación del riego en la Argentina? Lo que hay es muy alto en cuanto a tecnología, pero en cuanto a superficie es muy bajo. No te podría decir la superficie, pero te repito, zonas como Mendoza, zona como San Juan, o inclusive Entre Ríos, algo con el arroz, con el tema de inundación y demás, pero no mucho más que eso. No hay mucho más. Ah, bueno, alguna parte en Corrientes también hay. La provincia de Buenos Aires en el sur con el ajo y la cebolla tienes partes, pero estamos hablando de superficies muy chiquitas respecto a lo que es la Argentina. Entonces, lo que tú propones es hacer trabajos con determinadas cuencas. Es así. Como un... Tenés que determinar zonas y en Sí, función que están perfectamente, en función la capacidad productiva de esa zona. A ver, yo no puedo poner hoy como plan prioritario regar la zona, lo que llamamos la zona núcleo, ¿m? Porque, digamos, la zona núcleo, ¿qué a es ver, qué es la zona núcleo? Discúlpame. la zona núcleo es la principal zona productora de granos, que es, ¿Está a ver, ubicada en dónde? a ver, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, si querés, ese núcleo que está allí, que es la zona muy productiva, que donde tenés maíces de muy alto rendimiento, 15.000, 20.000 kilos, es decir, esa es la zona núcleo. Es decir, esa zona, la catástrofe es un año como este. De hecho, digamos, medio en broma lo que se dice es le tocó a los ricos ahora porque esa zona jamás había tenido una seca como la que tuvo este año. Entonces, esa zona, digamos, habría que dejarla. Pero hay otras zonas, como ya te vas al norte de Córdoba, Santiago del Estero, que también tiene un desarrollo que han tenido un desarrollo muy fuerte este año, y que en estos años, y que de hecho, por ejemplo, zonas de Santiago del Estero han estado perfectamente con su régimen de lluvias, pero estaban acostumbradas a un régimen de lluvia mucho más acotado. No sé si es claro esto. Son otras zonas, otras características, Salta, bueno, pero después hay muchas zonas que La requieren que, sí o sí, digamos, para decir, para hacer Mendoza productiva, para hacer San Juan productiva, necesitas riegos. Y ahí hay obras de riego, ¿me sobre quieres todo decir? financiadas por organismos internacionales. Sí. Porque la Argentina, esa es otra cosa que no hay que olvidar, aún a pesar de todos estos problemas, en los últimos años, pero siempre ha tenido financiamiento de organismos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, para obras de riego y algunas provincias, las más alejadas, digamos, de la zona núcleo, no Buenos Aires, no Córdoba, no La Pampa, posiblemente La Pampa en mucho menor medida, pero no Entre Ríos, no Santa Fe, porque esas son zonas, ¿cómo te diría?, que siempre se consideraron privilegiadas, como que nunca iba a tener ningún problema, o al menos un problema de la magnitud como esta que han tenido. Entonces, las inversiones se han ido a esos otros lugares, que también es cierto, convengamos, son superficies más chicas, inversiones más chicas, a ver cómo te puedo decir, con intereses más chicos y a su vez concentrados. Es decir, yo Claro, tengo que poner de acuerdo, claro, yo tengo que poner de acuerdo a 5 productores, los pongo de acuerdo, a poner a 5.000 es mucho más difícil. claro, lo que quería, o sea, para más o menos poner en claro a las personas que nos siguen es que en el territorio argentino conviven diversos espacios de naturalezas distintas en cuanto a lo que es el mundo rural. Pueden haber espacios altamente tecnificados con empresas que, digamos, pagan a sus trabajadores, son muy rentables y también pueden haber espacios donde de repente la tierra no es tan productiva, hay una cantidad importante de pequeños agricultores, hay que trabajar economías de escala, hay que ponerlos de acuerdo para generar una producción. Es decir, se convive de diferente manera, no es homogéneo.
Es No, un país muy heterogéneo. Y una pregunta, poner o que el Estado declare en emergencia el agro, o el agenciamiento hídrico para el agro, ¿no ayudaría? ¿No ayudaría para que luego los gobiernos, las provincias, no te rías, porque yo sé que para ti el derecho es letra muerta, la norma es letra muerta. Lo no, que, para mí lo no, que, en la Argentina, en la Argentina. no, lo que es cierto, no, eso lo vivimos. Yo siempre le digo a mis compatriotas que hablan del cambio constitucional, ¿no? Bueno, tráiganos la mejor constitución del mundo. Ya, ¿cuál es el mejor país del mundo? Van a decir, seguramente uno nórdico, ¿no? Bueno, Noruega, ¿no? Bueno, traigan su constitución y pónganla en Perú. No va a servir para nada. O sea, necesitamos una constitución que sea real y que responda a lo que realmente somos como país. Que Y se yo respete. Sí, yo entiendo eso. Por lo que te decía, ni siquiera una norma que declare en emergencia el agro, producto, digamos, de la sequía, ¿podría ayudar? A ver, yo me reía porque de alguna manera pensaba la respuesta. Eh, nosotros tenemos una norma para eso, si queréis, que es la famosa, tenemos una ley que es la Ley de Emergencia Agropecuaria, que existe, que tiene un presupuesto, que como vives en la Argentina, si yo te digo la cifra, te vas a dar cuenta. El presupuesto de esa ley son de 500 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un poco más de 10 millones de dólares en este momento para una producción que vale alrededor de 60.000, 70.000 millones de dólares. Esa ley pero, a ver, pero más allá de eso, esa ley de emergencia agropecuaria tiene una serie de pasos que se están tratando de cumplir, pero cuando se terminen de cumplir ya pasaron los años, la seca, la inundación, pasó todo, porque es una ley que la tiene que declarar lo que sería el municipio. Una vez que el municipio lo declara, tiene que ir a aprobación de la provincia. Una vez que la provincia lo declara, tiene que ir a aprobación de la nación, y ahí se empieza a ejecutar. Ahora, ¿qué es la ejecución de esa ley para que te quede claro? Que es emergencia y o desastre agropecuario, según sea, ¿no? Es simplemente una postergación de los compromisos impositivos y o financieros bancarios que tengas para ese año. Y entonces esa postergación puede durar 6 meses, un año, bueno, depende cuando. Eso es básicamente la ley de emergencia agropecuaria que existe en Argentina. Emergencia y desastre agropecuario. Es decir, existe. Ahora, hoy no sirve para absolutamente nada. Entonces, por eso te digo, es toda una legislación, es todo un trabajo que hay que hacer, pero eso se va a hacer cuando se lo tome a este sector como prioritario. Hoy solamente es prioritario para que el Estado recaude. Y después no importa nada más. Por eso los famosos, que, bueno, es muy largo de explicar aquí, de los dólares soja que tuvimos y demás, que en definitiva no beneficiaron a nadie, mejor dicho, beneficiaron al Estado, al gobierno, algún sector de la exportación, y terminaron perjudicando al conjunto de la ciudadanía porque esas medidas tomadas de manera coyuntural y apresuradamente porque el Estado necesitaba hacerse de dólares, produjeron inflación, que la estás viviendo, porque significó mayor emisión para pagar esos dólares que traían de afuera, y además significó el mayor acrecentamiento de la deuda externa que tiene la Argentina, porque para el Estado recuperar gran parte de los pesos que emitió para comprar esos dólares de la soja, generó deuda. Te los recuperaba con una deuda. Entonces hoy tenemos la inflación que la estamos viviendo ahora con índices del 6-7% mensual, porque cuidado que en el mundo hay 6-7% anual y están enloquecidos, y nosotros tenemos 6-7% y lo estás viviendo mensual. Y además tenemos una deuda externa que todos sabemos que vuelve a ser impagable como lo fue siempre. Entonces, en ese contexto, vos tenés que pensar, por un lado, cómo generás confianza. Yo creo que es fundamental generar confianza para todo. A ver, tampoco podemos mirar por otro lado cuando vemos que la propia sociedad argentina hoy tiene entre 200 y 300 mil millones de dólares depositados en el exterior o, como decimos nosotros, en el colchón. Entonces, si vos no generás confianza en tu propia ciudadanía, en tu propia población, ¿te imaginas lo que es para un inversor de afuera venir a pensar en una inversión de largo plazo? Y ese es el otro tema. A la Argentina vienen inversiones cuando las inversiones saben que entran y salen enseguida una vez que hacen la diferencia. Esas inversiones no sirven, lo hemos comprobado a lo largo de la historia. Entonces, estas inversiones de largo plazo. Y para eso necesitas generar confianza. Y la confianza no se genera de un día para otro. Sobre todo con un país que viene tan castigado como la Argentina.
Carlos, me quedo con muchas preguntas. El tema es muy, muy complejo. Espero que podamos tener una segunda ocasión para poder hablar un poco más. Me interesaría hablar un poco sobre el tema de las relaciones política, Estado y agro, porque también creo que hay un trasfondo de carácter eminentemente político. Y de hecho quiero terminar esta entrevista con una pregunta política, y no sé si te voy a poner en una situación complicada, pero te la tengo que hacer. ¿Tú sientes que hay una diferencia entre lo que se hizo durante el gobierno del señor Macri y su gradualismo, que muchos que teníamos alguna esperanza, digamos, de cambio, vimos que finalmente no funcionó? Hay algunos cambios que tienen que hacerse, creo yo, de una manera un poco más radical, ¿no? No, ojo, no estamos hablando de dejar a gente, digamos, en la extrema pobreza, quitarles el pan, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del tema estrictamente productivo, ¿sí? Para que luego no nos digan que somos unos gorilas, ¿no? Como dicen acá, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hizo algunas cosas mejor que el actual gobierno? En el tema agropecuario eso no te quepa ninguna duda. A ver, si yo te tendría que hacer una evaluación de aquella etapa de gobierno, en el único tema que hizo las cosas medianamente bien fue en ese. Porque ¿sabés cuál fue la Pero razón? eso que tú me dices es un dato objetivo, es decir, aumentó la Eh, ahora, producción. ahora te voy a decir por qué. Porque a diferencia de lo que planteas, fue en el único sector que no hubo gradualismo. Fíjate, yo te hablé hoy tenemos tres limitaciones básicas: tipo de cambio diferencial, derechos de exportación y mercados cerrados. No podemos exportar trigo, no podemos exportar carne, no podemos exportar maíz, porque el gobierno dice, no, prefiero que la quede todo para consumo interno. En aquel momento, año 2015, el gobierno asumió el 10 de diciembre. El 13 de diciembre se levantaron las restricciones a las exportaciones. Se unificó el tipo de cambio y se sacaron los derechos de exportación, quedaron solamente para la soja. Eso automáticamente disparó la producción de trigo de 13 a 20, la de maíz de 30 a 50, 60. La soja quedó más castigada, pero igual tenía 50 millones de toneladas. Es decir, sí, automáticamente, bueno, empezó a crecer la ganadería, se abrieron las exportaciones, pero claro, eso a su vez generó la descompensación con otros sectores, entre ellos la población, porque eso generó un aumento de precios. Es decir, ahí fue donde estuvo el desequilibrio, es decir, donde hubo una medida que había que tomar, pero probablemente había que tomarla junto con otras, que fueron las Bueno, que no se claro, tomaron. Entonces, pero claramente en el sector agropecuario sí funcionó. Sí funcionó. Ahora, fíjate, esto también es importante. Macri tuvo una seca, después de 2010, sus últimos 2 años. Esa seca lo obligó de alguna manera a salir a buscar recursos afuera y vino el Fondo Monetario Internacional, se generó la deuda y un año y pico antes de terminar su gestión tuvo que volver a poner los derechos de exportación. ¿Entendés? Es decir, hubo un desbalance en el conjunto de las cosas. Pero sin duda, el único sector que fue beneficiado, más allá de la cuestión financiera, que es largo de hablarlo, pero digamos, desde el punto de vista productivo, el más beneficiado fue el campo en ese momento. bien. Carlos, nuevamente, para mí ha sido un gusto descubrir, digamos, todo este escenario tan complejo. Yo sé que hablar de economía en Argentina es complejo, pero ya cuando nos ponemos a hablar de la economía por sectores, se torna aún más complejo. Y el campo indudablemente es un sector importante. Nos hemos quedado, bueno, yo al menos me he quedado todavía con muchas preguntas vinculadas al tema del cambio climático, al tema de la sequía. ¿Mm? Espero que tengamos una nueva oportunidad para seguir conversando y estar atentos a lo que va a pasar. Bueno, ya lo dijo Carlos, ¿no? Problemas actuales en el agro argentino, yéndonos un poco más acerca del tema de la sequía y las consecuencias dentro del mundo rural, mercados cerrados, tipos de cambio preferencial y los temas de derecho de exportación. Son los tres temas, digamos, actuales y sobre los cuales se tiene que discutir. Y creo yo, Carlos, que en un año electoral en Argentina se tiene que hablar de estos temas. Se tiene que Y generar, ya digamos, se está hablando, y no te olvides que hoy la alternativa de gobierno es quien estuvo en el gobierno, digamos, entre el 2015 y el 2019, y según te cuentan, bueno, aprendimos de los errores. Y entre los errores que aprendimos es que a lo mejor, fíjate que acá viene la gran discusión, ellos dicen no hay que ser gradualista en esos cambios que hicieron para el campo, cuando en realidad a lo mejor es al revés, pero bueno, es una discusión larga. sí. Además que hay una interna, me parece todavía, que no está resuelta dentro. Todavía hay mucho para dar vuelta ahí. Y creo que el siguiente problema que podríamos tener en algunas semanas,
de acuerdo a tu disponibilidad, podría ser una visión, digamos, de la geopolítica del agro, porque hay una geopolítica del mineral, pero no tanto del agro. Entonces, habría que ver a Argentina comparado con países, digamos, del hemisferio sur, ¿no? Porque también hay intereses de por medio. Sí, y ojo, no solo Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile mismo. Bueno, hay todo un conjunto de países que han cambiado su sector a partir de los fracasos de Argentina. Cuidado con eso. Perú, por ejemplo, se ha vuelto potente en la exportación de espárragos, de determinados productos que nosotros no, yo particularmente siempre a Perú lo he considerado un país con una gran riqueza natural, pero no exactamente con una gran riqueza, digamos, de agua, ¿no? Hídrica. Los grandes, como te explicaba, los grandes territorios de extensión cultivables nos han centrado en la costa, en la franja costera que es desértica. Entonces, bueno, de otro día hablaremos sobre el Perú también. Te agradezco, Carlos, por esta conversación que la verdad es que a mí particularmente me ha iluminado bastante con respecto a la realidad del agro y creo que debemos seguir con esta tarea de difundir acerca de los problemas que tiene la Argentina vinculados al agro, que ese sí es un tema tremendamente sensible para la Argentina. Pero vamos a hacer un intercambio, vamos a hacer un duple, ya vamos a hablar. Estimado, te mando un fuerte abrazo y te agradezco por estos minutos. Un abrazo para vos también, un gusto. Gracias.